buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a una nueva videoentrevista realizada en el IES Albaicín. El programa de hoy se realiza de una forma interdisciplinar con el alumnado de los ciclos formativos de iluminación, producción y sonido, donde hablaremos de algo clave en nuestro sector, el papel de la mujer en el sonido y en el audiovisual, poniendo el foco en una realidad muy concreta, nuestra ciudad, Granada. Sabemos que abrirse camino como profesional del sonido no es fácil y todavía lo es menos en un sector históricamente masculinizado. Hoy queremos conocer cómo se hace ese camino desde el sector del directo, los escenarios, las giras y el estudio de grabación. Para ello tenemos con nosotros a una invitada con una trayectoria que habla por sí sola. Nos acompaña Elena González. Bienvenida, Elena. Elena es técnico de sonido, especializada en PEA y monitores, técnica residente en la sala Planta Baja, una de las salas de referencia de Granada, y ha trabajado en gira con bandas como La Plazuela, Niños Mutantes, Lori Meyer, de la Fuente y La Zowie, entre muchas otras. Además, compagina el trabajo del directo con la docencia y el estudio de grabación desde hace casi 20 años. Un honor y un ejemplo para nuestras alumnas. Hoy queremos hablar con ella de escenarios, de giras, de decisiones técnicas en tiempo real y de lo que significa ser mujer en uno de los entornos más exigentes del sector audiovisual. Elena, ¿cómo estás, en primer lugar? Hola, buenas. Muchas gracias, Alicia, por tenerme aquí, por darme la oportunidad de hablar en vuestras jornadas, gracias al Instituto Albaicín, que me hace muchísima ilusión compartir así como mi experiencia y eso, algunos tips con vosotras, así que muchas Genial, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros hablando, pues, eso, del papel de la mujer dentro de nuestro sector. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo comienza tu camino en el mundo del sonido. Pues mira, mi camino, más que saber que cuando era más joven que quería ser técnico de sonido o ser ingeniera de mezcla o de grabación en estudio, yo no conocía como estas profesiones, tampoco había tanto acceso a la información. Entonces era algo que como que iba fluyendo en mí, era como, guau, esto me encanta, mi familia somos muy melómanos, somos 4 hermanos que nos gusta mucho la música, nos comprábamos los vinilos juntos, y mi papá tocaba la guitarra y el bajo en un grupo, y mi madre canta en una coral, y era como, bueno, siempre estaba la música presente, pero yo no sabía, pues, por ejemplo, que existía pues, ese concepto de técnico de mezcla en un concierto en directo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora, termina selectividad, es como, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y era como, vale, está las cosas de sonido, en la carrera, telecomunicaciones de imagen y sonido. No tiene nada que ver con lo que yo quería desarrollarme, y este módulo de FP de sonido, pues, que está en este instituto, no existía. Y era como, vale, ¿qué hago? Y entonces existía un módulo que todavía existe a día de hoy, que en los salesianos se llama Realización de Audiovisuales y Espectáculos, que engloba un poco pues todo. Y yo decía, vale, pues este puede ser buena idea. Entonces, mientras estaba estudiando, pues trabajaba en televisión los fines de semana, yo soy de Motril, trabajaba pues en Telemuñecas, en el Faro TV y tal, y luego pues hacía cosas aquí en Granada con Teleideal y una productora, se llama Estudio Sur, y ahí fue cuando llega la hora de las prácticas, como se hacen en todos estos módulos, y tenía 3 meses de práctica y dije, va, me meto en un estudio de grabación. Y ahí fue cuando hice las prácticas, ya me quedé como pues, 2 años o así trabajando con Javi en Pija Studio. Qué guay. ¿Y cómo pasaste de eso, ¿no? Del sector del estudio de grabación al directo? Vale, pues en un estudio de grabación pues, grabas con grupos que van a hacer su disco con pretensión a hacer una gira. Claro. Y ahí es donde pues, empiezas a conocer a gente que se hacen ya tus amigos. De hecho, pues yo grababa con Hora Zulú, que era un grupo que en ese momento y sigue a día de hoy a tope. Y claro, como que te vas metiendo en ese mundillo. Y estaba grabando un grupo que se llama Nadir, que son de Córdoba, son amigos míos, y querían hacer un directo que abrían de telonero a Marea, que es un grupo bastante famoso en España, en Sevilla. Claro, entonces me dijeron, pues ya que no has estado grabando en el estudio, vente. Claro. Y yo, ¡buah! Nunca había... Mira que en estudio se trabaja con mesas grandes, pero claro, la diferencia de grabar en un estudio y tenés tiempo de sobra para... es que me falla el cable, espérate que voy que lo arreglo, es que esto no me gusta cómo suena. Vamos a... Y es tan diferente, que yo llegué allí, la mesa era gigante, no llegaba al botón de la ganancia, porque eran, pues eso todavía... Estábamos en el tiempo híbrido en que se estaban cambiando de mesas analógicas a digitales, aunque en estudio ya sabes que se sigue grabando con analógico, pero ese paso en directo pues eran como una mesa de estudio en directo, larguísima, me pusieron como
¿sabes? Como un escalón para poder llegar al botón, súper nerviosa, preguntándole a mi asistente, por favor, ayúdame, que no... Era como, venga, tienes que ecualizar, o sea, comprimir, puertas, masterizar, o sea, todo súper rápido. Y era como, oh, Dios mío, qué cambio. Pero por otro lado dije, buah, esto tiene que ser una pasada. Como tener esa agilidad y fue súper emocionante, además porque en directo implica que está el público, esa emoción, esa, ¿sabes? Sensaciones, ese feedback que hay entre el público y el artista, es que engloba muchas más cosas que a mí me apasionaba y me sigue apasionando. Además, lo que se escucha lo estoy haciendo yo, entonces claro, esa también es responsabilidad, ¿no? Pero lo que dices del feedback del público al final se siente, ¿no? Sí, cuando empieza wow, aplaudía, es como, oh Dios mío, voy a llorar, se me pone el vello de punta de contarte. Es muy genial. Y luego encima estás tú como al control de la mesa de FOH, que es como, pues eso, llevar un coche de carreras, como de repente tienes muchísima potencia que tú necesitas controlar, porque cuando hablamos de frecuencias subgraves, eso es una pasada, es como crear un terremoto. O sea, es un... Entonces, como, Dios mío, lo tengo que controlar y soy yo, es como una sensación muy genial, muy genial. Qué guay. ¿Y cómo pasas de ese primer bolo que me estás contando, ¿no?, a ya dedicarte a esto profesionalmente? Pues mira, yo ya termino mi práctica y yo ya todavía no está el FP aquí, entonces, pero sí existía unos FPO en escénica, en artes escénicas de Andalucía, bueno, que está ahí en el... Las del Rey Chico, ¿no? Exacto, del Rey Chico, que no me salía la palabra. Ahí al final del Paso de los Tristes había un curso de FPO que era de 1 año, de especializado en sonido indirecto, además. Y dije, ¡buah, maravilla! Terminé y de repente me ofrecieron un trabajo a final del curso, en junio, que era entrar como de escenografía en la gira de Carliño Brown, que hacía europea, además, que estuvimos por Italia, Francia... Fue una pasada. Qué pasada, de verdad. Claro, yo, no es verdad que dices, escenografía no es lo mío, pues tenía que poner unas palmeras, tal, no sé qué, y era como... Pero es que ya una vez que entras y empiezas a conocer cómo funciona pues, los tiempos de montaje de un escenario, cuando entra vídeo, cuando entran los de luces, cuando entra sonido, cuando se hacen las pruebas, de repente fue como, ¡buah! Esto es otro mundo que no conocía. Pues ni siquiera mezclando... Para artistas siente eso, esto era ya montaje brutal. Y encima pues en sitios gigantes, hacíamos además unos carnavales que se llamaban, que era, los llevábamos el Movistar, que eran como una especie de autobuses que llevábamos ahí el sonido y las luces, los músicos tocando arriba, íbamos por la calle y ellos bailando, 16 músicos, una maravilla. Y de ahí ya me pasaron a escenario, escenario en los conciertos es montar microfonía. Y ya estás pendiente del patch y todo eso. Como el primero de los pasos cuando trabajas en una empresa de sonido. Vale. Y bueno, tú realmente te especializas en eso, en directo, en PEA y en monitores, ¿no? Sí, sobre todo al principio haces monitores, porque mira, esto pasa, hay como varios sectores, ¿no? Pues, hay gente que está solo especializada en microfonía y que saben perfectamente cuando viene un ruido dónde viene, no sé, también es súper apasionante. Hay gente que se queda ahí, es genial. Cada uno tiene como su espacio. Hay gente que se va al backline, otra gente que se va a vídeo y tal. Lo guay yo creo que también cuando trabajas cosas de audiovisuales en general es que ya sabes que a lo mejor al principio te gusta el sonido y luego tiras para vídeo. Sabes que como a veces no sabes. Es que hasta que no te pones... Una rama multidisciplinar, ¿no? Claro. Entonces todos estos módulos que se dan en este instituto es genial porque es como que muchas veces empiezas por un lado y terminas por otro. Entonces eso... cuando tú empiezas, hay dos maneras de empezar en esto, que es o ya con el artista o con empresa de sonido. Porque yo a día de hoy ya no trabajo con una empresa, ya de hace muchos años pues los artistas me llaman directamente, entonces solo hago mesa. Pero cuando empiezas yo creo que el camino genial, que es el que, no es porque yo lo haya hecho, pero creo que está guay, porque empiezas de abajo a conocerlo todo. Hay gente que empieza directamente a mezclar y se le hace un poco bola cuando hay problemas de señales o los protocolos Dante, los MADI, los no sé qué, porque no estás desarrollando eso. Sin embargo, cuando empiezas en empresa, lo tienes que saber todo. Entonces, si empiezas desde abajo, cuando llegas a un puesto más superior, estás tan tranquila con el trabajo que estás haciendo, porque ya sabes de dónde viene cada problema, que creo que es una opción buena. Como empezar
en empresa, normalmente empieza con los riders, los pacheos. Pues yo empecé haciendo festivales como un Viñarro, que tenía grupos como Ojos de Brujo en ese momento, tenían 60 canales, porque eran percusiones, vientos, no sé cuánto. Y claro, tienes que mezclarlo con, de repente, yo qué sé, Reincidentes o Violadores del Verso, no sé cuánto. Y es como, haces como esos pacheos rarísimos. Sí. Pues esto por escrito, ya no es ni tocas cables, simplemente es como hacer un esquema para que todo encaje bien, para que todo vaya bien, que sea rápido los cambios de escenario. Claro. Y eso es apasionante también, empezar a conocer las marcas de los micros, empezar a conocer por qué cuando un micro está desbalanceado, cómo suena, o cuando mete un ruido, si es de línea o si es de un ruido digital. Es muy genial. Y sabes comunicarte de repente pues, con los técnicos de otras bandas, empiezas a saber tal. Luego de ahí normalmente pasa a monitores. Es genial empezar en monitores, aunque luego no te quedes ahí porque no es lo que más te gusta, porque no es tan creativo como en FOH, pero cuando tú trabajas en una empresa en monitores, por lo general tocas mucha mesa. Sin embargo, si haces FOH, no, porque la mayoría de las bandas, incluso las más pequeñas, llevan técnico de FOH, pero no tanto de monitores. Entonces, pues yo hacía mucha mesa, era como, nadie tiene técnico de monitores, venga, vamos. Entonces, pues coges agilidad, ecualizando, comprimiendo y tal. Y luego ya, pues, haces PEA o haces diseño de sistema. ¿Sabes? Yo hice, por ejemplo, los cursos de Meyer Sound con Magú en Madrid, que pues este hombre es un mexicano ingeniero de Meyer que hace pues ¿sabes? Los ajustes de diseño de sistema de Metallica o AC/DC. Y claro, pues ya de repente dices, hay otro mundo aquí dentro, hay como mini mundo, que cada uno se va como al que más le apetece, pues ya de ajuste de sistema, pues trabajo con D&B, ahora he hecho recientemente diseño de sistema en Estados Unidos con L Acoustic, en California. Y yo sigo haciéndolo no porque me quiera dedicar a eso, sino porque me interesa cuando yo estoy mezclando, comunicarme con el diseñador de sistema y decirle, a ver, esto no está bien ajustado. ¿Sabes? Tengo pasillos de graves que no me interesan. Tengo tal. O sea, lo bueno de esto, y una especie de mensaje a todo el mundo, que no vale terminar de estudiar este curso, este módulo, este FP, y ya parar de estudiar. Es como que tienes que estar todo el rato formándote. Y muchas veces también te formas para poder comunicarte. Vale, pues también quería preguntarte, estás hablando ya de algunos conciertos, has hablado de algunas bandas, ¿no? Me gustaría que nos contaras cuál fue como el bolo, o sea, un bolo como que haya sido muy significativo para ti. Ay, que tengo mucho. A ver, bueno, de los últimos bolos que hayas hecho, no sé. Bueno, de los últimos, por ejemplo, me hace mucha ilusión hablar, por ejemplo, de La Plazuela o de La Fuente, con los que es como una información más actual de ahora, porque me han hecho ilusión mucho. He estado cuando trabajas en México, en el Vive Latino, no sé qué. Pero así como más reciente, que es lo que más te puedo contar, así que me hace ilusión, es que yo empecé con La Plazuela cuando todavía se acaban de formar como banda completa y empecé con ellos pues desde cero prácticamente. Dejé de hecho otros proyectos por volcarme con ellos porque como personas son increíbles, pero como artistas son la leche. Entonces, aparte le grabé parte del primer disco, pues cosas de voz y tal en estudio. Y bueno, ahora están en un punto súper increíble. Entonces, uno de empezar de la nada a tener eso, empezar muy poco a poco, pues yendo a festivales que no nos hicieran caso y que era como el telonero, quitándonos tiempo de prueba, tiempo de concierto, no sé qué, como que no importábamos nada, hasta que poco a poco empezamos a llenar. Hicimos el año pasado, bueno, no fue el año anterior, Plaza de Toros de Granada, con un concierto súper especial, miles de personas, yo eligiendo mi equipo, decir yo quiero esta mesa, quiero esta PEA, quiero que esto esté así, pudiendo, bueno, pues para mí fue como, y que la llenaran además, y que hicimos además una mezcla entre, había partes de show más electrónicas, partes más flamencas, o sea, también era un challenge así para mí, ¿sabes? Hacer como tanta mezcla de estilos que tienen ellos. Bueno, son unos musicazos de la leche, ¿no? Que es fácil trabajar con ellos, pero para mí fue, porque sé que para ellos también fue muy importante, y yo como que me siento parte de su familia. Sigues con ellos, ¿no? Trabajando, entiendo, Sí, ahora estamos preparando la nueva gira. Claro, y con De La Fuente pues fue algo similar,
que llevo con él desde... Es que ya no me acuerdo si fue antes o después de pandemia, perdón. Bueno, hicimos 3 conciertos muy especiales en el Palacio de Congreso. O sea, perdón, en el Palacio de Deportes. Sí. A partir de ahí empecé a trabajar con él y ya como que el equipo que tiene, hemos hecho familia. Sí. Y hicimos el verano pasado el Wanda Metropolitano, en donde se llenaron, pues no sé si fueron 170.000 personas en 2 días. Y la primera vez que yo hacía un estadio con tantísima gente, teníamos 4 mesas de sonido, pues si saltaba una que saltara otra, o sea, un sistema que yo nunca había utilizado, muy complejo. También trabajamos mucho con Dante, con un sistema Prodigy que era aprender y de repente estar en un estadio ¿sabes? Con un escenario central lleno de fuentes, era un montaje muy complejo que te exigían un montón y que salió increíble. Eso para mí, esos 2 han sido ahora mismo... Por lo que te escucho, disfrutas más la PEA, ¿no?, que los monitores, ¿no? Sí, sí. Bueno, igual con De La Fuente hago monitores, le hago monitores solo a él. Sí. Pero, o sea, todavía trabajo en monitores de vez en cuando, pero me apasiona cualquier cosa. Sí. Lo que pasa es que hay una diferencia muy clave en monitores y en PEA. En monitores, además, lo recomiendo que todos los ingenieros lo hagan, los técnicos, porque es una parte que te exige muchísimo, que tu público es el músico, que ha grabado un disco, lo que sea, que tardan 2 meses en grabar el disco, lo que sea, el tiempo que sea, pero lo ha grabado a su gusto, ¿sabes? Pasando ese tiempo en el estudio y tal, y luego es tu cliente, por así decirlo, ¿no? Claro. Tu público es él. O sea, no te va a permitir ni media. O sea, no es que no te vaya a permitir ni media, pero que es mucho más exigente que cuando estás mezclando en PEA, que también es exigente, pero es diferente. A lo que voy es que a mí me venga una persona, yo que sé, que viene de la barra, que es el primo del corista o la corista, y que me diga que quiero que se escuche un poco más. Bueno, no sé. Ya viene la exigencia tuya del espacio, que es mucho más complejo, pero es solo una mezcla. Sin embargo, el de monitores, si tienes 9 músicos, tienes 9 mezclas. Y encima son 9 mezclas al gusto del consumidor. Que encima es una persona que no es una persona de público, sino es un profesional. Claro. Que necesita de una buena referencia para poder. Y encima lo tienes que hacer súper rápido. En el tiempo que hace una persona una mezcla, tú tienes que hacer 9 o 10 o más. Claro, ¿sabes? Yo he estado con Rosa de España de monitores muchos años y tenía, no me acuerdo si eran 30 mezclas. Vale. ¿Sabes? Era como, bueno, son en estéreo a lo mejor son 15, pero... Sí. ¿Sabes? Una cosa, una barbaridad. Entonces era como... Sé que ese trabajo, por otro lado, cuando a ti te dicen los músicos, ¡guau, qué a gusto he estado! Es como, no sé, la satisfacción más increíble del mundo. Claro. Que me diga mi prima, qué bien ha sonado, pues me hace ilusión, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, como... Y hablando un poco de esos momentos estresantes, a lo mejor, ¿no?, de tener que realizar tantas mezclas, ¿recuerda algún momento como súper estresante que diga, Dios, lo pasé fatal aquí, pero bueno, mira, al final salió bien, sonó genial? Bueno, es que me han pasado muchísimas, pero ¿no? Muchísimas, Lucía, muchas. Pero porque que a veces que se ha quedado la mesa congelada. O sea, de repente no puedes tocar la mesa y decir, Dios mío, esto se va, o de irse la luz, o de... qué sé qué... Claro. Hay que estar también preparado, entiendo, para todo, ¿no? Sí, mantener un poco la compostura. Hay también una cosa en monitores que es también el mood, ¿no?, del artista, el cómo se siente ese día. Porque hay que tener también... Muchas veces dicen, no es que el artista... Pero hay que tener empatía por las dos partes. Tanto el artista con la persona que estás trabajando, que el artista llega y no trabaja tantas horas, nosotros nos tiramos mucho más tiempo preparando. Muchas veces no, hay gente que sí, otras que no. Y tú también tienes que tener empatía con esa persona que se está poniendo delante de 10.000 personas y que está nervioso también. Y que a veces no es tan sutil o tan agradable hablándote como debiera porque está nervioso. Entonces, esto es una cosa que hay que entender. Entonces, no es que no tomárselo personal. Y segundo también, que para tú transmitirle relajación a esa persona, tú también tienes que ser un poco psicóloga, por así decirlo, ¿no? Como decir, que confíen en ti y decir, bueno, relájate. También puedes tener mal día, que no hay que ser perfecto. Pero hay que tener empatía por las dos partes, porque he escuchado cosas de, es que eso, no sé qué, el artista es tal, o es que el técnico, y digo, bueno, es como cuando llegas a un bar y está llenísimo de gente y el camarero o la camarera no te está atendiendo con toda la amabilidad del mundo. Es como, pues es que quiero mi tapa ya, es que no sé qué, es como...
Eso se llama empatía, por entender la profesión y decir, vale, Claro. no es su mejor momento. Quizá a lo mejor tú que estás relajado con tus amigos, pasándotelo bien, el momento de tal. Siempre va a haber una persona que está más tranquila que la otra. Entonces, si el cantante está nervioso, pues tú no te preocupes, que va a salir todo bien. Claro. Entonces, que tú le transmitas eso va a hacer que sean mejor técnicos monitores que alguien que tiene más skills, no más como que súper increíble. Hay veces que se prefiere eso, la persona... La empatía, la tranquilidad Sí, también, saber ¿no? estar y saber tratar a las personas que sea la leche, ¿sabes? Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que está en el día a día, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Está entrando en el mundo del sonido ya para quedarse. ¿Tú qué consideras que es? ¿Una amenaza, una herramienta, una oportunidad? Una herramienta totalmente. Vamos, a mí me parece increíble. Por ejemplo, yo las nuevas mesas que más me gustan de utilizar son la HD de Mida, Sí. la HD96. Estas mesas ya empezaron a meter inteligencia artificial. Es decir, estas mesas, cuando tú vas a entrar en la mesa, tú tienes tu cloud, ¿no? Tú tienes una cuenta en la que aparece, o sea, se va quedando registrado en una nube. Tú vas guardando las sesiones y eso lo tienes en tu ordenador cuando llegas a tu casa o en una mesa nueva, porque es como una cuenta directamente, ¿no? Aparece tu foto y todo. Sí. Entonces, esta mesa va viendo cómo tú trabajas, lo puedes activar o desactivar si quieres, Vale. pero tú vas viendo cómo suele ecualizar un bombo, cómo suele ecualizar una voz, cómo no sé qué, y va aprendiendo de ti. Entonces, tú tienes un día que se ha ido el grupo de electrógenos, no se puede probar sonido. De las 2 horas que tenías de prueba de sonido, tienes media hora. Y tú de repente le dices a la IA que te cargue cómo suele hacer esa mezcla. Y es maravilloso, por favor. Qué interesante. Es súper No lo conocía. Ah, pues sí. Buah, qué interesante. Sí, entonces la mesa va aprendiendo de tu manera de trabajar. Además, tu manera porque es como tu cuenta. Claro, claro. Entonces es maravilloso. Y yo qué sé, yo creo que da una oportunidad de la hostia, mucha más rapidez y que vaya quitas puestos de trabajo, o sea, lo que hablamos del sector, de nuestro sector, yo todavía no lo veo. Lo que sí, por ejemplo, sí que veo que hay muchas más bandas que están sustituyendo técnicos monitores por llevarlo ya todo mecanizado y no llevas técnico y haces como llevarlo todo programado. Ese tipo de cosas pues me da un poquillo pena, pero por otro lado también entiendo que es por presupuesto. Claro. No te vas a arriesgar a no llevar técnicos monitores por... O sea, es por presupuesto, no es por... Cuando ya creces, pues lo metes. Pero es como, va como así. Primero siempre meten al del sonido, de PA, de FOH. Después meten normalmente luces para que el espectáculo sea más guay. Claro. Ya monitores, backliners, no sé cuánto. Como que va increciendo, depende del presupuesto. Y ahí, pues eso, ¿qué quieres que te diga? Ya. Sí, antes, por ejemplo, decían, no es que se han cerrado muchos estudios de grabación. Sí, pero es que antes costaba mucho dinero grabar. Y ahora, gracias a que no hace falta tanto presupuesto, yo me puedo grabar mi guitarra en mi casa sin pagar muchísimo dinero. Ahora, cuando quiero, que esto sí, hay que profesionalizar las cosas, ahí te vayas al estudio. Claro. Pero si tenemos oportunidades, me parece maravilloso. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el bloque de ser mujer en un sector como es el sonido, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte, cuando tú entraste como técnico, ¿cuántas mujeres había alrededor tuya? Ya ninguna. Mira, conocí cuando empecé... Bueno, en la clase yo era la única. En las clases, así de sonido y cosas, era la única. Luego, en estudio de grabación, es que a día de hoy... yo, por ejemplo, nunca me planteo ni siquiera invertir en un estudio de grabación porque digo, bueno, ¿y cuándo voy a tener los clientes? Porque nunca me van a elegir a mí. O sea, si empiezas a hablar de productoras musicales, de chicas que tengan estudios, dime en España, es que yo... O sea, hay gente que trabaja en estudios pues de otros, que es como lo que yo hago. Pues me voy a estudios de otros, lo alquilo o grabo ahí, o me llaman para grabar, o lo que sea, o me llaman para mezclar, masterizar. Pero es muy pocas ocasiones. Entonces, claro, tú te vas encontrando muy pocas mujeres y es como, Dios mío, me hubiera gustado saber antes de empezar este trabajo que me iba a costar tantísimo que confiaran en mí, que me llamaran, porque yo veía en la clase que salíamos de estudiar y los llamaban a todos menos a mí, era como, o sea, no puede ser. Y era muchas veces pues yo, mi manera de vestir, bueno, no me pintaba el rabillo del ojo porque era como, vaya que piensen que es que pierdo si tienes un mal día, vaya que piensen que pierdo más tiempo en ponerme el rabillo del ojo que en hacer mi trabajo. Entonces era como que nadie se fije en mí de ninguna manera como si fuera una mujer.
Ya mi madre me decía, es que está cambiado hasta la voz, porque era como, bueno, si quieres que hable así, no sé, era como ridículo. Pero yo me sentía mal, porque aquí en Granada no me contrataba ninguna empresa. Me fui a Málaga, que esta empresa ya hacía pues Benicas y Miñarro, hace pues, el Weekend Beach, no sé qué, una empresa tocha. Esa sí me empezó a llamar. Pero yo estuve casi 6 años fuera de Granada porque a mí no me llamaba ninguna empresa. Es que, claro, como vamos en caravana, durmiendo en caravana y tienes que dormir, ahí son todos chicos, pues vas a un lío. Y era como, perdón. Claro, esto es el problema, ¿no? Claro, pero tú te vas viendo que empiezas a trabajar y que no tienes menos oportunidades. Es como, what the fuck. Claro, un montón de alumnas mías que de los cursos después se van muchas veces a audiovisuales o incluso a iluminación, porque ahí se ven un montón más. Pero en sonido no. ¿Por qué? Pues la verdad que baje alguien que me lo diga, porque no sé qué motivo hay. Que no sea el machismo. ¿Crees que ahora ha cambiado algo? Va cambiando, pero si yo te estoy hablando hace 2 décadas, pues va cambiando a paso. Muy lento. Claro, muy lento y hay que forzar muchas veces. Yo, bueno, Amparo de Amparanoia y la Asociación La Azucarera fuerzan, bueno, no solo ella, sino hay un montón de organizaciones o estas entrevistas que estáis haciendo, se fuerza a dar conocimiento a las mujeres, que hay un montón. Están ahí como escondidas. Y es como, si no lo fuerzas, no te das cuenta la calidad de las mujeres que hay en el sector. Y hay muchísima gente de producción, de luces, de sonido, músicos, productoras, de todo. Es como, la hay, pero no se da tanta visibilidad. Y yo creo que va muy lento porque, mira, yo ahora aparezco, que me da mucha ilusión, a los libros de FP, de la ESO, perdón. Primero de la ESO y un libro de música que ya aparezco yo. Olé. Y me hace mucha ilusión pues, con Estrella Morente y un montón de artistas y me han metido a mí. Me hace una ilusión tremenda porque es que he visto de hecho ahí en los pasillos pues que aparece pues Alice Guy, pues la de cine y tal. Y digo, ¿ves tú? Es que cuando yo era pequeña, y hay un montón de... Esto se ha empezado a hacer relativamente hace poco. Tú veías en los libros que la gente increíble, que hacía cosas increíbles, presidentes, literatura, cine, todo, eran escritores, eran hombres. Entonces tú vas asociando a que los tops no son las mujeres. Sí estaban, pero no se hablaba de ellas. Claro. Y claro, eso hace que a la sociedad le cueste confiar en las mujeres. Y ahí es donde creo que está la clave. Porque mira, si yo, gracias a todas las tecnologías, si yo toco la guitarra y canto súper bien, pues se le ha dado la oportunidad a que yo me grabo en mi casa, lo subo en YouTube y de repente se hace viral porque mira que bien lo hace. ¿Sabes? Entonces es una oportunidad guay. Pero ¿qué pasa? Para los que trabajamos en este sector, tú necesitas a un cliente. Que ahora mismo, para los que estáis aquí haciendo esto, somos nosotros. ¿No? El cliente es que lo estoy haciendo para que él pueda grabarme, pueda grabarte a ti y tal. Pues eso, si yo soy técnico de sonido, si no me dejas la oportunidad de grabar, ¿cómo voy a demostrarte que sé hacerlo? Y por desgracia, se coge más experiencia, o sea, eres más top cuanto más haces. Entonces, si no puedes hacer, has hecho 4 cosas, dicen, es que he hecho 4 cosas, que no sabes. Es como, déjame que haga. Entonces necesito que me des la oportunidad. Y así cuando tengas la oportunidad te darás cuenta de lo buena que soy. Pero todo el mundo tiene un proceso, porque yo creo que cuando salgan todas del curso de FP les va a costar. Porque cuesta que cuando eres joven se te haga caso. Porque es muy joven. Siempre está eso. Pues que eres joven, eres mujer, todavía es como, joder, ¿por qué tiene que ser así? Pero la mierda es que es así. Perdón por las palabras. Bueno, aprovecho también para contarte, ¿no? Te hace ilusión esto del libro, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos en clase y yo, por ejemplo, quiero poner a un referente, te pongo a ti, Elena. ¡Jopita! Entonces, ahí ¡Qué siempre ilusión! yo como... Muchas gracias. Hay que... Y es la pena, ¿no? Porque en clase, ¿no? Hablaba también antes con Noé, que del ciclo de sonido, el tener a 4 alumnas, que es lo que tenemos en segundo, casi que lo celebramos, ¿no? Porque el porcentaje siempre sigue siendo pequeño, porque no tienen referencia, yo creo. Exacto, y entonces yo, por eso siempre hablamos de ti, así que por esa parte, muchas gracias, porque encima es como, pues eso que vienes aquí, nos hablas de un poco de tu trabajo y eso también les ayudará a ella seguro a abrirse camino. Te quería preguntar, hablando de justo de lo que estás diciendo, ¿no? Si has visto alguna vez talentos femeninos quedarse fuera precisamente porque no se le ha permitido encajar. Sí, claro, pero o sea, desde la artista, o sea, me refiero de músicos y tal, hasta pues eso, la parte así como que estamos más detrás.
pasa pues por eso mismo, porque es que como no, a mí las empresas con las que he trabajado les digo, oye, que seguís igual, que tenéis una o ninguna mujer en la empresa. No, es que tú sabes que no hace falta gente con más experiencia. Ya, pues por eso están los trabajos, para que empieces, y cuando no tienes experiencia no te van a poner evidentemente a mezclar un disco, o sea, pero sí a grabar, porque empiezas grabando, porque una grabación no es como cortarte el pelo, que tienes que venir dentro de 4 meses a que te haya crecido. Pues graba otra vez, si no ha salido bien se graba otra vez, tal. Y en directo pues empieza, es verdad que es difícil que te metan directamente a mezclar, pero pues en los locales de ensayo, gente que tenéis bandas, meter en los locales, venga, que me haga la mezcla en el local, que ven, ¿sabes? Poco a poco, es que todo es poco a poco, pero o sea, hombre o mujer, que aquí ya no hablamos de género, hablamos de que es una profesión, pues que requiere su tiempo. Yo, la mayoría de mis referentes han sido siempre súper mayores, gente ya muy mayor, porque es verdad que puedes tener, se te puede dar bien, eso es genial, pero es verdad que necesitas experiencia y eso no lo quita nada. Claro. Hablando también un poco de lo que has dicho antes, ¿no? Tú has dicho que te fuiste a Málaga porque aquí no podías. O sea, ¿crees que sigue pasando esto a día de hoy? Pues mira, es que como por desgracia me siguen llamando alumnas, es que no sé qué. Claro, yo por ejemplo, a lo que contaba de Amparo de Amparanoia y la Asociación La Azucarera, ellas hacen, fuerzan, sí, es forzado, porque es como, se llama 100% Mujer, un festival en marzo. Pues yo siempre intento colaborar con ellas si estoy aquí en Granada, y claro, siempre me llaman. Necesitamos pues la parte técnica de sonido, backline, tal, luces, tal. Ahí es cuando, venga, sale siempre increíble en tiempo. La producción es brutal y todo es 100% mujer. Las artistas son la leche. Y es como, ¿sabes? Se esfuerza porque luego ella a mí me dicen, no, pues que me he tenido que ir a otra cosa, me he a estudiar otra cosa, porque no me terminan llamando. Hay casos que sí, porque tengo amigas de Madrid, de alguna de Barcelona y tal, que sí, pero es que son tan puntuales a día de hoy que digo, vale, sí, señores, se está cambiando, pero a paso de gusano de seda, yo no sé. El festival del que habla yo he asistido y es, vamos, fantástico. Es que es impecable, fantástico. Sale perfecto, ¿a que sí? Sí. Bueno, Elena, estamos acabando ya. Me da mucha pena, pero última pregunta. Si una alumna de FP de Sonido estuviera viéndote ahora mismo, ¿no? Un poco, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le aconsejarías? Pues mira, que sí se puede. Sí, ya se ha metido en el mundo del sonido porque algo ha visto. Pero de hecho es verdad que muchas veces hay muchas vertientes del sonido que no solo es mezclar, que también hace un montón de cosas, incluso de backline o de luego te pasa a cámara, vídeo, lo que sea, pero es verdad que es una profesión que es súper bonita, que nunca paras de estudiar. De hecho, yo nunca he pensado ni siquiera en como una profesión como para jubilarme, como es que es mi pasión. Entonces, si es tu pasión, si te das cuenta mientras estás estudiando que te gusta muchísimo, más como encima una cosa tan abstracta, el sonido, que no es lo más apasionante todavía, es como ¡guau! Que es una cosa lenta, la verdad, tanto de estudiar como de llegar a un puesto top, pero sí se puede, por supuesto, y sobre todo que hagan las cosas con cariño, que si va por ahí, vamos, tiene mi apoyo 100%. Si en algún momento puedo ayudarla de alguna manera, pues que tiene mis redes sociales, mi número de teléfono, te lo paso, lo que sea, y lo que necesitéis, aquí estoy, vamos. Genial, Elena. Vamos. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer hablar contigo. Y nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por visualizar la entrevista. Queremos hacer hincapié, pues lo dicho, ¿no?, en el papel de la mujer en este sector del sonido, y creemos que con estas entrevistas que estamos realizando desde el IES Albaicín, gracias al alumnado de producción, iluminación y sonido, se está haciendo real. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por habernos visto. Gracias, Elena, de nuevo, también a Noé por la entrevista de antes, y nada, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.